Buenas noches, mi nombre es Yuri Caterina Reyes, soy estudiante de la Universidad de Quindío, estoy cursando el programa Ciencias de Información y Documentación Bibliotecológica Archivística. Voy en quinto semestre, el video que vamos a hacer a continuación es para la materia Organización y Descripción de Archivos. Esta idea vamos a hablar sobre la clasificación, descripción, ordenación y conservación, valoración de los materiales audiovisuales. Vamos a hablar primero qué es la conservación, la clasificación y la descripción, y luego hablaremos sobre vamos a hablar un tema. ¿Qué es la clasificación documental? La clasificación documental son los procesos es el primer proceso que es importante o se denomina para la clasificación y agrupar los documentos de los conceptos que se reflejan bajo las funciones generales de las actividades concretas de una estructura jerárquica o lógica. Eso podemos decir que en una descripción fotográfica podemos definir su identidad, la persona que saca su fotografía, el lugar, el año y su descripción como tal. Esa sería la clasificación de la descripción bibliográfica. También decimos que es un proceso archivístico mediante el cual se identifica y se establecen las series que componen el documento en un fondo o una sección de acuerdo a su estructura orgánico-funcional. En el momento, según su descripción en la fotografía, serían sus valores primarios, sus valores que funden el documento. La clasificación son las actividades que se realizan en las unidades administrativas y funcionales, en la aplicación de las tablas de retención y valoración de según la dependencia. En este caso, no sé, creo que no lo deberíamos tener en cuenta para una fotografía, porque no creo que se le haga una descripción, una tabla de valoración documental. Sí, debería ser un fondo documental en el cual tenga sus fotografías o tenga sus fotografías para poder sacar sus dependencias y su conformación de series y subseries, y la identificación de tipos documentales. En este caso, el tipo documental sería la fotografía que se está verificando, se está tomando para sacarle las descripciones, que creo que son las más importantes según sus valores primarios o secundarios. Igualmente la clasificación comienza a determinar las agrupaciones, como ya lo dije anteriormente, según sus fondos acumulados, sus descripciones y sus series. En la fotografía creo que deberíamos generar más sobre las series, que es la que nos rige como el documento en sí para hacer nuestros procesos archivísticos. También debemos decir que la clasificación documental se determina por las unidades administrativas y las funciones que establecen cumplir su orden ideal y proceso de clasificación y conformación de series. Y estas pertenecen a unas unidades administrativas según su organización o su descripción que se tengan. ¿Cómo elaboraríamos una clasificación documental en una fotografía? Creo que se organiza según su cuestión, se permite asignar números o códigos que tienen la referencia o la pieza que se está clasificando, su planeación del documento, las reglas, las estructuras que se manejan en cada uno, y cómo se va a clasificar dependiendo su metodología, su forma de organizarse en un archivo, que en este caso sería un archivo fotográfico. Y según el archivo fotográfico sería el fondo documental. Y su subserie sería la fondo documental, las imágenes tomadas en una catedral. Estos se pueden clasificar según sus funciones, según su estructura organizacional y según su temática.
Según su temática sería según su fondo, su asunto. En este momento, digamos, lo podemos tomar la fotografía sobre una catedral. El asunto sería las catedrales municipales. También decimos que la clasificación documental son las aplicaciones, es la aplicación que se utiliza en su conjunto de documentos relacionados jerárquicamente entre sí, ya sean los fondos documentales, los subfondos, las series documentales, las unidades de documento compuesto y unidades de compuesto simple. Eso serían la clasificación que se hace en cada uno, en cada proceso, y su complejidad según el nivel de agrupación que se pueda realizar el documento en su fondo. Dependería del tamaño, el tamaño de la fotografía, la complejidad orgánica y funcional e institucional que procede. Bueno, el ejemplo, pues creo que es uno que el fondo documental en este momento sería el fondo archivístico. El subfondo sería una parroquia y la serie serían las fotografías de las parroquias municipales. Y sus subseries serían como la descripción de cada fotografía que se realiza en cada un documento. Esta clasificación se hace según sus productores, según su estructura organizacional y según sus documentos y sus asuntos que se deban tener. Los instrumentos archivísticos que se utilizan serían las herramientas que se utilizan para apoyar la adecuada implementación de cada uno, que serían sus cuadros de clasificación y sus tablas de valoración, pero en este momento, como son fotografías, no las iríamos a tomar para los procesos que se deben hacer o estemos realizando. El otro proceso sería la ordenación documental. ¿Qué sería la ordenación documental en un proceso fotográfico? Sería la que se clasifica por disposición física a los documentos, o en este caso sería a las fotografías que se están tomando, se están realizando una ordenación determinada al documento, ya sea primero a las cuales es documento que sea primero de la clasificación, y mediante su relación de unidades documentales de la serie, así como unos tipos documentales al interior de los expedientes según sus criterios determinados. ¿Cómo iría organizada las fotografías en nuestro archivo? Creo que las fotografías irían organizadas cronológicamente, según su fecha que se esté tomando, según su valor primario que se va a conservar la fotografía más importante para nuestros archivos históricos. Creo que la ordenación sería según su orden cronológico, o sea, del primero al más antiguo. El último documento que iría en nuestro expediente sería el más reciente. ¿Cómo organizamos? Esto va con un gancho plástico, o como se archiva en nuestra caja, un gancho plástico, y tendría que llevar una rotulación a carpeta identificando qué documentos estamos guardando. Los procesos que hemos de hacer de la ordenación más importantes, o cómo se debe hacer, según las actividades diarias y el proceso de cada dependencia que desarrolla agrupar o relacionar los documentos. En este caso sería según nuestras fotografías, que nos esté enviando un archivo de gestión fotográfico a nuestro archivo histórico. El otro sería la ordenación, cual se realiza de forma cronológica, siendo el documento de la fecha más antigua a la más reciente, el cual nosotros abrimos un expediente y vamos a encontrar la fecha más reciente de primera cara. Bueno, también tenemos que tener en cuenta nuestros principios de procedencia en nuestro fondo fotográfico. ¿Cuáles serían nuestros principios de procedencia?
sería ordenar el interior de cada una de las unidades documentales según su asunto en los diferentes tipos documentales. En este caso, los asuntos que tendríamos únicamente en nuestro fondo documental que tendríamos sería el fondo fotográfico. Tener en cuenta nuestra fecha de producción o el trámite que mantenía la estructura obtuvo. O sea, eso nos dice que debemos tener en cuenta o estar muy prudentes al momento de hacer nuestra organización, que el documento que sí estemos organizando sea según su orden cronológico y según la fotografía sería sobre los temas que se están tomando en un momento. En este momento estamos hablando de unas fotografías de capillas. ¿Cómo se organizarían los expedientes fotográficos? Los expedientes fotográficos son las unidades archivísticas que reúnen un conjunto de documentos relacionados a un mismo asunto y que sirven antecedentes para una situación administrativa. En este caso no sería para una situación administrativa, sino sería para nuestro archivo central, a nuestro archivo histórico, perdón. Bueno, algunos ejemplos o tipos de documentos son los, bueno, en este momento seríamos los decretos porque estamos hablando únicamente de nuestros archivos fotográficos, pero creo que estos también deberían tener o tienen una serie documentales en las cuales podemos utilizar para consultas o para procesos que estemos realizando en alguna investigación. Estas también pueden ir archivadas, pueden ser alfabéticamente, no necesariamente tienen que ser cronológicamente. ¿Por qué? Porque debemos colocar un asunto y pues van a haber varias fotografías de diferentes actividades o diferentes procesos que se estén haciendo. Bueno, el sistema de ordenación es un proceso de ordenación, se puede realizar en tres maneras: alfabética, cronológica y numérica, la cual vamos a nombrar. La alfabética se diría pues por nombre de cada documento que tiene, cronológica según su fecha y numérica pues según la numeración que nosotros le queremos dar, si no lo queremos utilizar alfabética ni cronológicamente. Bueno, la alfabética la utilizamos en expedientes de documentos relativos de personas, es decir, de entidades públicas o privadas. En este caso queríamos que estamos utilizando en una entidad privada, que serían nuestras fotografías propias. Y cronológica, pues funcional en una de las fechas de documentos. En los procesos archivísticos de nuestras fotografías. Igualmente, también tenemos que tener el proceso numérico. ¿Cuál es el proceso numérico? Se trata de los expedientes que deben tener un consecutivo para realizar los procesos o las organizaciones de cada uno. Nosotros también tenemos que tener en cuenta la ordenación en nuestro proceso o nuestro archivo fotográfico, que debemos tener una foliación para tener un consecutivo de cada documento. Esto debe ser ordenadamente, se folea del más antiguo al más reciente. También debemos hacer una depuración de fotografías recientes. Bueno, en la descripción documental. ¿Qué es la descripción documental? La descripción documental son los procesos en los cuales se analizan los documentos de archivo con el fin que permitan su identificación y localización y recuperación de cada uno de ellos, tanto en el archivo de gestión central o histórico. En este momento yo creo que tenemos el archivo central e histórico como más unidos para una organización o un proceso de los procesos de fotografías. Estos procesos los realizamos cuya normatividad o descripción documental de las ISAT.
que genera la norma de inscripción general de archivos, la cual construye la elaboración a nivel general de la descripción de archivos en cada uno. ¿Por qué lo utiliza? ¿Por qué? Porque en nuestra norma ISAT podemos tener cuáles son los procesos o cuáles son nuestras áreas que se tienen en el momento de hacer o de tener una fotografía. Le podemos sacar nuestra área y nuestras diferentes áreas para poderla organizar. Las acciones que se realizan en una descripción documental son el análisis, el diseño y la actualización. El análisis es la información y extracción del contenido, o sea, la información que vamos a sacar de la fotografía y los documentos, la información que se tiene de documento para hacer el proceso archivístico. El diseño sería el instrumento de recuperación como guías, inventario, catálogos que se van a tener en cuenta para poder hacer el proceso. También tenemos en cuenta la elección de los instrumentos que se elaborarán en las funciones, las necesidades de la organización que se tiene para el proceso archivístico de nuestros fondos fotográficos, los tipos de usuarios que vamos a tener, el nivel de la descripción, ¿cuál sería el nivel de la descripción? El nivel de la descripción serían los conjuntos archivísticos o el tipo de archivo o una sección que tendría sus series o sus subseries en una edición según fondo su opción. Igualmente tenemos que tener un inventario, el cual vamos a realizar las consultas de nuestras series que se van teniendo en los documentos y los componentes en las unidades archivísticas, ya sean nuestros libros, nuestros expedientes que estamos utilizando para nuestra organización de fondo fotográfico. Las unidades de cada archivo son más comunes que las normales, o sea, son el fondo, el código de la clasificación, que sería el nivel de la descripción, las fechas externas, el tipo documental, la descripción y la signatura, que sería el tipo. También tenemos que tener que en una descripción documental el catálogo es un instrumento de consulta que describe las unidades documentales de una serie y que trata que se trata de un mismo asunto. Se trata de instrumentos que nos ayudan a conocer o a tener presente cuáles son los documentos o los procesos que estamos teniendo en este momento para una organización. Y en la descripción también tenemos que tener en cuenta el índice. ¿Qué es el índice? El instrumento de consulta en las listas alfabéticas o numéricas, listados de personas naturales, jurídicas, el topomímico, el cronológico, el temático, que son listas utilizadas en los tesauros. Información de los índices son instrumentos que complementan la información de los instrumentos, no cuyan ninguno de los documentos instrumenticos. Un ejemplo sería la foto del símbolo del Banco de la República de Colombia. El archivo sería Carlos Lleras Restrepo, el catálogo documental. El ascendente sería el catálogo, el fondo sería inscripción presidencial, el presidente, qué fecha, y los cargos públicos y los demás. Igualmente tenemos en cuenta en la descripción la guía. Son instrumentos de procedencia general de la información exacta y concisa que se debe tener en los fondos. Ya en nuestro son los fondos fotográfico y instrucción de las historias organizadas y productoras, y facilitan la información auxiliar básica acerca de archivos que lo disponen. Eso sería una parte de nuestra descripción. Igualmente sabemos que en nuestro fondo fotográfico se conserva un patrimonio frágil, no dura muchas veces, lo que nos implica realizar investigaciones muy prontas y muy restrictivas para poder recuperar la fotografía. Igualmente, cuando hablamos de los fondos fotográficos, podemos decir que entre mano tenemos definición de las fotografías.
que es una variedad de documentos sobre el papel plástico, vidrio y entre otros. Y esto nos ayuda a facilitar reconocer la importancia que se tiene en el material fotográfico y la recuperación del material social que existe en cada uno. Bueno, el análisis que se hace de una descripción serían sus principios de procedencia. En este caso sería el manejo de los procesos que se hacen en un proceso archivístico. Bueno, nuestros procesos archivísticos que tenemos en una fotografía, en un archivo fotográfico, debemos realizar la descripción fotográfica de nuestros fondos. Uno de nuestros procesos sería el principio de procedencia, que igual para un archivo documental debemos identificar las procedencias de nuestras fotografías. Y para ello realizamos primero un inventario que nos permite saber qué fotografías tenemos en el fondo y allí permanecer en el fondo que intervenimos a otro. Por ejemplo, si sabemos que un fondo de una entidad y encontramos fotografías que pertenecen a otra entidad y que no tiene ningún tipo de relación con la entidad que está siendo objeto de intervención, debemos separarlas. Tenemos el principio de orden original. En este debemos organizar las fotografías de acuerdo a su fecha que tenemos. Con fotos que existen posiblemente que no tengan una fecha, podemos identificarla de acuerdo a una imagen de la época o estudio que haya tomado la fotografía. Uno de los ejemplos que podemos tener podemos ser en la Biblioteca de Medellín de América Latina, fundada en el 1952, que gracias a un convenio celebró entre la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia de la Cultura en UNESCO, el gobierno de Colombia es una de las experiencias que proyectó como modelo de bibliotecas para la población en caso de recursos de África y América Latina. Igualmente se concede la fotografía que se realizó para hacer los procesos archivísticos y procesos de procedencia, organización y demás. En esto también tenemos cuál es su valor primario y su valor secundario. El valor primario posee documentos para la entidad productora respondiendo a las entidades de origen, y sus valores secundarios poseen documentos después de la utilización o apertura desde se haya creado su utilización productora. También existen dos valores secundarios que se pueden tener en cuenta al momento de realizar una descripción fotográfica: su valor administrativo, su valor histórico. Su valor administrativo sería la referencia para la elaboración de cualquier actividad de la administración que se tenga en ese momento. Y su valor histórico, podemos decir las fuentes primarias de la historia, o sea, su recorrido que ha tenido la fotografía o el archivo fotográfico en este momento, sus conocimientos generales y su fondo fotográfico, identificando las fases archivísticas. Y los criterios que se utilizarían sería la antigüedad que tiene la fotografía, la integridad física, si en este momento estaría en buen estado o está en deterioro estado, identificación de la imagen, la calidad de la imagen, la persona o el nombre de la persona que tomó y su cantidad, o sea, qué cantidad de imágenes podríamos tener. Bueno, muchas gracias.